Este vídeo es un clip extraído de mi curso gratuito, la guía definitiva para crear asistentes de IA de voz en 2026. Es un curso de más de 7 horas donde te llevo de paso a paso desde cero hasta crear los agentes de voz más avanzados, profesionales y listos para poner en producción. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas verlo al completo. Ahora sí, dentro vídeo. Un error muy común que veo en la gente que está empezando a hacer este tipo de sistemas de inteligencia artificial es que directamente se va a la gente, que es el paso número 4, y se pone a hacer el flujo de la conversación, cuando realmente no tiene una estructura de cómo va a ser el flujo de la conversación. De manera que a lo mejor la primera media hora, la primera hora, sabe lo que está haciendo, pero a lo mejor a las 2 horas o a las 3 horas ha perdido noción de cuáles eran los flujos de todo lo que es la conversación y ya se empieza a perder y tiene que volver a empezar desde el principio, perdiendo muchísimo tiempo. O directamente, si al día siguiente retoma el flujo de la conversación que estaba haciendo, es muy probable que no se acuerde exactamente de todos los matices de lo que es la estructura general del flujo de la conversación. Entonces yo, como lo tengo estructurado, es de la siguiente manera. Lo primero sería crear la estructura visual. Puede ser en plataformas como Figma, Miro, o directamente podéis hacerlo a mano, directamente en una hoja. La estructura me refiero a algo visual donde se entienda claramente cuáles son los objetivos principales de la llamada, es decir, las ramificaciones. Después sería elegir el tipo de agente a desarrollar, es decir, vamos a utilizar un single prompt, vamos a utilizar un multi-prompt o un conversation flow, y ahora veremos cuándo utilizar cada uno de ellos. El siguiente paso ya es iniciar el desarrollo en Retail AI. Es decir, el paso número 4. Después crearíamos y programaríamos lo que son las funciones, además de lo que es la base de conocimiento. Y el último paso, antes de ponerlo en producción, es realizar pruebas y realizar iteraciones según necesario, es decir, la parte del testeo. Bien, os voy a mostrar un ejemplo de lo que sería una estructura visual, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando la plataforma de Figma, pero vosotros podéis utilizar cualquier otra plataforma. Entonces, la idea es, desde un inicio, antes de ponernos en cualquier plataforma, entender cómo va a ser el flujo de la conversación durante la llamada. Aquí arriba tenéis una leyenda de lo que significa cada uno de los bloques. Este gris es inicio-fin, este creo que es un rombo, sería una rama, es decir, una ramificación que se bifurca. Después el morado es cuando el agente de voz está hablando y el amarillo es cuando una función se activa. Entonces vamos a ver un ejemplo, este sería de llamadas entrantes, por ejemplo un recepcionista. Entonces aquí el agente está hablando, saluda y pregunta por nombre, es decir, por el nombre del usuario. Aquí directamente el usuario, como veis, le responde el nombre, el agente, es decir, el agente de voz pregunta por la razón de la llamada y dependiendo de la intención del usuario, habrá una ramificación que lo que haga es dirigir a qué parte del flujo debe de ir el usuario. En este caso tenemos 3 motivos. El primero podría ser simplemente preguntas frecuentes, que en ese caso va a responder mediante una base de conocimientos, ¿vale? El segundo caso sería agendar una cita. En esta ramificación, el agente de voz va a empezar a recopilar la información necesaria para poder agendarle la cita en el sistema del negocio. Y la razón 3 es que directamente el usuario quiere hablar con el dueño del negocio. En ese caso también hay una ramificación, porque puede ser que esté disponible según los horarios que le hayamos puesto en el prompt al agente de voz. Si está disponible, entonces transferimos llamada. Si no está disponible, entonces ofrecemos llamar a dueño, es decir, si no está disponible, ofrecemos mediante el agente de voz, ofrecer llamar a el dueño del negocio en otro momento. Y aquí, por ejemplo, podemos enviar una función personalizada para enviar un email al dueño del negocio diciéndole que alguien quiere contactarle. Y por último, aquí convergen todos los flujos preguntándole si tiene alguna pregunta más al usuario. Y finalmente se terminaría la llamada. Bien, este es un ejemplo más o menos sencillo, pero es para que veáis exactamente cómo se vería una estructura visual de lo que es el flujo de la conversación. Entonces ahora imagínate que te vas a poner a hacer lo que es el agente de voz y de repente se te olvida cuáles eran exactamente los pasos o la recopilación de datos que ibas a hacerle al usuario para agendar la cita. Pues simplemente tendrías que venir a tu plataforma donde tengas los flujos y verías exactamente cuáles son las preguntas en ese flujo, ¿vale? Es un ejemplo. Simplemente que lo tienes todo mucho más a mano y estructurado. Vamos a pasar a uno de los apartados más importantes que debéis de saber. ¿Qué tipo de agente de voz utilizar? Depende del proyecto. Esta es la pregunta que más gente me ha preguntado en el canal de YouTube. Y al principio, cuando subía vídeos, tenía más o menos una idea, pero la verdad es que tras haber hecho diferentes desarrollos en diferentes empresas, he llegado a una conclusión que creo que está bastante correcta. Más que nada porque ya tengo muchos sistemas en producción y me están dando muy buenos resultados. Entonces, primero de todo, debéis entender que la progresión de single prompt, multi-prompt y conversation flow representa niveles crecientes de complejidad y control en el manejo de las conversaciones, ¿ok? Es decir, el single prompt es más sencillo, después estaría el multi-prompt y por último tendríamos el conversation flow. Aunque tengas más control, no quiere decir que sea mejor. Entonces, aquí tengo una tabla que es una guía básica para saber cuándo utilizar uno u otro. Primero vemos que tenemos 1 o 2 outcomes o 3 outcomes, ¿no? Y arriba tenemos single prompt y a la derecha tenemos conversation flow o multi-prompt. Bien, pero ¿qué es un outcome? Un outcome me refiero al objetivo principal de la llamada. Puede ser que haya varios. En este caso hay 3 objetivos. 1 sería responder preguntas frecuentes, 2 agendar un evento, 3 transferencias de llamada.
Lo podéis visualizar básicamente con las ramificaciones de vuestro flujo de conversación que acabáis de crear en vuestro Figma Miro. Entonces, en este flujo de la conversación tenemos 3 outcomes, es decir, 3 objetivos principales en la llamada. Por lo tanto, yo directamente no utilizaría un single prompt, ya que lo más seguro es que necesitemos utilizar bastantes tokens, además de utilizar varias funciones. Por lo tanto, yo directamente me iría a un multiprompt. Aquí lo podemos ver, si tiene 1 o 2 outcomes, single prompt. Si tenéis directamente 3 o más, nos vamos a un conversation flow o a un multiprompt. Vamos a ver rápidamente un poco de teoría de lo que es un single prompt y un multiprompt. Bien, el single prompt utiliza solamente un prompt integral para definir el comportamiento. Es ideal para casos de uso simples. Si quieres hacer un agente de llamadas complejo en el single prompt, necesitas saber muy bien sobre ingeniería de prompts para que funcione correctamente. Es decir, tú puedes hacer un agente en single prompt que tenga muchos tokens, pero si está súper bien formateado y estructurado en cuanto a lo que es la lógica de la conversación y la coherencia del prompt, te va a funcionar igualmente. Pero para no liarnos directamente, vamos a pasar, si nos pasamos de X tokens o hay muchísimas funciones, directamente a multiprompt, ya que nos hace la vida más sencilla. Solo recomiendo que haga 1 o 2 tareas. Ejemplo, agendar citas y resolver dudas. En el momento que quieres hacer más de 2 tareas, te recomiendo que vayas al multiprompt. Importante esto, ¿vale? Mantener el prompt debajo de los 2000, 3000 tokens, sin contar la base de conocimiento. Eso ya lo veremos más adelante. Si el prompt tiene más de 2000 tokens, mover a la gente a multiprompt o conversation flow. Limitaciones del single prompt. Puede generar alucinaciones si le metes muchos tokens al prompt. Además, las llamadas a funciones son menos confiables, es decir, son menos deterministas. Y por último, es más difícil de mantener a medida que el prompt crece, es decir, es menos escalable. Yo os enseñaré a hacer sistemas escalables. Vamos a pasar rápidamente al multiprompt. Está compuesto por un árbol estructurado de prompts. Ahora lo vamos a ver todo en ejemplos. Cada estado puede tener prompts específicos, instrucciones personalizadas para llamadas, lógica de transiciones a otros nodos. Para escenarios más complejos, recomiendo el multiprompt y es el nivel siguiente del single prompt. Mantiene el contexto de un estado a otro estado, lo cual lo hace súper flexible, y te lo recomiendo cuando estás construyendo un agente más complejo, por ejemplo, si tiene que hacer más de 2 tareas, es decir, agendar, resolver dudas, cancelar, transferir llamadas. Y por último tendríamos el Conversation Flow. El Conversation Flow lo vamos a utilizar solamente en los casos en los que sepamos exactamente cuál es el flujo de la llamada y que no pueda haber improvisaciones por el agente de voz. ¿Por qué? Porque si hacemos un Conversation Flow, a la mínima que el usuario improvise algo que no está dentro de nuestro flujo, se va a romper y se va a quedar bloqueado en ese nodo, ya que no hemos definido una transición debajo de lo que es las transiciones mediante prompt, y se va a romper completamente la llamada. Por eso yo, el 99% de las veces, te recomiendo que te veas a un single prompt, o si es más complejo, a un multiprompt, pero nunca a un conversation flow. Hay excepciones que ya os enseñaré, por ejemplo, si queremos hacer unas funciones de manera muy determinista, como por ejemplo un bucle de transferencias de llamada, podemos hacer una transferencia de agente, de por ejemplo nuestro agente principal en multiprompt, a nuestro agente de conversation flow. Y en ese agente de conversation flow hacemos la función de transferencias de llamada. Eso es más avanzado, ya lo veremos más adelante. Perfecto, ahora espero que tengáis unas nociones de cómo utilizar cada uno de estos agentes. Conforme vayamos avanzando, volveré a hacer incisos de cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, porque hay más cosas a tener en cuenta como la base de conocimientos. Entonces después, una vez ya tenemos lo que es la estructura del flujo de la conversación y sabemos qué tipo de agente vamos a utilizar, porque repito, es necesario saber el flujo de la conversación para poder elegir el tipo de agente de voz. Bien, el siguiente paso es opcional. Yo me he creado un proyecto en Cloud con instrucciones de prompting para agentes de voz, en el que me hace la primera iteración de lo que son el system prompt del agente de voz. Repito, esto es opcional, no tenéis por qué hacer esto, simplemente es un plus que yo hago, ¿vale? Pero como os comento, no es obligatorio. Después ya sería directamente irnos a lo que es el Retail AI y ahí empezar a hacer el flujo de la conversación. Por último, nos iríamos al apartado de funciones, es decir, aquí ya haríamos todo lo que son las funciones, las configuraciones internas de las funciones y también asegurarnos que las instrucciones en el prompt de la base de conocimientos estén perfectas. Por último, una vez ya tengamos lo que es la primera versión en beta de lo que es el sistema, lo pondríamos a testear mediante diferentes técnicas, que ya lo veremos. Y esto sería el sistema de creación de agentes de voz que yo utilizo y que te recomiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes un negocio y quieres automatizar la atención telefónica para ahorrar tiempo, optimizar procesos y aumentar los beneficios de la empresa, pincha en el primer enlace de la descripción para trabajar conmigo y dejar que todo esto lo haga yo y tú te puedas enfocar en tu propio negocio. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.